Dos manifestaciones, una aparentemente con mayor acogida que otra. Economista, buenos días. Muy buenos días. Mire, yo creo que en primer lugar, pues llenar la Plaza Grande con gente que ha ido a hacer turismo a Quito, traída en buses de todo el país, y eso no es un invento de infiltrados. Acá en Guaya sabemos cuántos buses se fueron cientos de buses. El propio gobernador Cuero dijo que estaba enviando buses. Entonces, y la propia gobernadora del Carchi decía que había llevado 2000 personas, según lo que uno veía la crónica del día. Entonces, obviamente, no es tan complicado llenar de gente la Plaza Grande, con buses de gente que va o por el desayuno, por la inquietud de conocer Quito, o también porque se los llevaba diciendo que era el evento del Día de la Mujer, que tenían que ir de alguna gente de organizaciones oficiales porque era el evento del Día de la Mujer, y a otros se les llamaba o se les decía claramente que esto estaba vinculado a la renovación de sus contratos. Y obviamente en un país donde hemos visto que hay renuncias obligatorias y donde ha entrado un montón de gente que ya está simplemente amparada por contratos, la capacidad de coerción sobre los servidores públicos que puede tener el gobierno de turno pues es enorme. Eso por el lado de la manifestación de los simpatizantes del régimen. ¿Qué pasa con la marcha plurinacional a la que el presidente calificó como rotundo fracaso? Mire, eso de los rotundos fracasos ya lo hemos visto, lo vimos cuando se hablaba de que los forajidos eran un rotundo fracaso. El presidente debería saber mejor de qué está hablando. Creo que la marcha de los pueblos indígenas recién arrancó del Pangui. Hay que tener claro que todas las marchas que se hacían y los eventos que se hicieron en Quito, Guayaquil, por parte de quienes respaldábamos esa marcha eran justamente eventos de respaldo a esa marcha que está arrancando que arrancó desde el Pangui ayer. Entonces, esto va a llegar a Quito recién el 22 de marzo. El presidente dice, los vamos a estar esperando. Entonces, uno en ese momento también dice, ¿con qué recursos los está esperando el señor presidente de la República? A mí una cosa que en todo esto me parece importantísimo de destacar es que perdió el miedo los ecuatorianos. La gente no importaron las detenciones de 10 personas, de 10 militantes del MPD, la agresión que sufrieron las ambientalistas al ser retiradas de la embajada china. La gente igual salió. Salimos ayer porque no le tenemos miedo al señor presidente. Eso es una cosa muy importante en un país donde el presidente había logrado, digamos, desarticular, desmovilizar a la sociedad ecuatoriana. Mire, además hay un ejemplo, demostración. No solamente salimos los que estábamos respaldando la marcha por el agua, la dignidad y la vida de los pueblos que venían desde el Pangui. Salieron en Quito los tuiteros. Fueron 80 tuiteros y les pusieron así sus tweets de carne y hueso en la Cancillería. O sea, ¿qué significa? Que empieza a haber una sociedad que se empieza a movilizar, que empieza ante la falta de institucionalidad, donde procesar sus quejas, empieza a decir, bueno, las calles son en este momento no el espacio de la desestabilización de un régimen, las calles son el espacio de presentar la indignación y el reclamo cuando todos los otros espacios que deberían existir en una democracia se han cerrado. Sin embargo, el presidente efectivamente asume estas manifestaciones discrepantes como desestabilizadoras y así lo ha calificado. Los marchantes dicen que no quieren tumbar a nadie, que solo quieren cambios en la política minera, que haya resoluciones en lo que se refiere a la ley de aguas, que se detenga la criminalización de la protesta, que haya una reforma agraria seria, que no se acosa la libertad de expresión, entre otros. Pero sí, con la marcha anunciada, el régimen firma el primer contrato minero a gran escala en el país. ¿Qué garantía tienen ustedes de que van a ser realmente escuchados? Y en función de aquello, ¿cuáles son los objetivos de esta movilización? ¿Simplemente visibilizar un descontento o dejar en claro que no son cuatro pelagatos como los llaman desde el oficialismo? Mire, yo creo que fundamentalmente además tiene un objeto, por un lado, de expresar la discrepancia de un reclamo por los derechos que es legítimo, de hacer uso además de las posibilidades que la Constitución nos da y el presidente nos niega, que justamente son las de la resistencia. Creo que este es un momento de resistencia y se está llamando a hacer resistencia a aquello además que viola los derechos. Esto no es la violación a los derechos, la vulneración a la institucionalidad y a la Constitución no viene de los pueblos y nacionalidades indígenas, ni de las organizaciones sociales o políticas que nos estamos manifestando por dignidad, por vida, por transparencia, por terminar con la corrupción. Está viniendo hace rato
precisamente de parte del presidente de la República, que ha cooptado todos los poderes. O sea, ya aquí no estamos inventando nada, todo ha sido dicho por el propio presidente, por sus abogados, que el presidente gerencia todos los poderes. Ayer vemos se habla del tema de la valija y sale el fiscal acompañado del ministro Patiño. Digo, señor fiscal, un poquito más yo le diría hasta de delicadeza. Eso no tiene presentación. La investigación tiene que quedar claro desde el inicio que es independiente, que es una investigación independiente del Ejecutivo. Esa debería ser por lo menos la imagen de una fiscalía, de una contraloría, que yo invito al señor contralor, al actual, que parece que se va a reelegir, o a quien sea el nuevo contralor, a decirnos quién financia la campaña de Rafael para el pueblo, Correa para los corruptos. O sea, que alguien nos diga con qué fondos se están financiando esas campañas. Yo espero que sea con fondos privados del presidente y sus partidarios, porque si no estaríamos también ante ilícitos. Pero en cualquier caso, lo que yo quiero decirles es que aquí la gente, el salir a las calles, el volver a tomar las calles, el rearmar los grupos tiene también una función pedagógica. Esta es una pedagogía de democracia a un gobierno que quiere eliminar y terminar con la verdadera democracia. En un ejercicio de claras contradicciones, el gobierno no repara en la contraposición de mensajes, de los mensajes que emite. Y entonces, lo mismo que dice el presidente, que respeta el derecho de los otros a manifestarse, denosta, por otro lado, esa movilización. Y ayer incluso fue enfático al señalar: aquí estaremos, no pasarán. ¿Qué ocurre? Bueno, parece que no quisieron por lo menos que pasen por las carreteras, porque los permisos de tránsito o de libre tránsito, el derecho de libre tránsito solo es para Alianza País. ¿A qué le temen? Yo eso le diría al señor presidente: ¿a qué le teme? Cuando alguien habla tanto de que lo quieren desestabilizar, ¿no será que es inestable? Pero no inestable porque otro lo quiere inestabilizar, sino porque sea inherentemente inestable. Mire. Pero él dice que tiene más del 80% de respaldo popular. ¿Por qué tendría que preocuparle una manifestación de personas que no están de acuerdo con él? Yo le devuelvo la pregunta suya al señor presidente: ¿por qué no permitieron que los buses circulen para los demás? ¿Por qué las cadenas diciendo que estas manifestaciones son golpistas? ¿Alguien vio un golpismo ayer por parte de la gente que hacía, de la CONAIE, que hacía un ritual en el río y que luego arrancaban en una caminata pacífica? En las caminatas que hemos hecho en Guayaquil, en Quito, en todas estas expresiones, ¿alguien ha visto violencia? ¿Dónde se ha visto violencia? Se ha visto violencia por parte del Ejecutivo. Yo vi violencia en las audiencias de donde asistía el ciudadano presidente rodeado de su entorno de poder y del grupo de gente que él llevaba protegida. Ahí vi violencia contra la gente a la que el presidente señalaba. Y de la experiencia de la observación política, ¿cuándo es que los mandatarios empiezan a ver estos fantasmas? Cuando se sienten inseguros. Pero yo creo que aquí además hay un terrible tema de mala conciencia. Aquí hay un terrible tema de acusar al otro de lo que uno está haciendo. Quieren tumbar la democracia. Yo hace rato que aquí no vivimos una democracia plena. Cuando alguien dice que domina todos los poderes, cuando no existe transparencia, cuando se persigue, cuando además todo es una burla. Perdóneme, yo veía acá el otro día al ministro de Minería, de Petróleos, y decía que ya se había consultado, porque la consulta no era más que una socialización donde se tergiversan, y además eso no es lo que dice además el convenio de la OIT, que en estos casos rige, donde se tergiversan y en el rostro de la gente se le niegan derechos que están otorgados por la Constitución y por los instrumentos internacionales. Por supuesto que la gente sí dice a dónde voy. Hay un gran clamor de la gente en el Ecuador a decir a dónde vamos. Y el único sitio donde este presidente nos ha dejado ir ahora, donde a nivel nacional no hay instancias de contrapeso al abuso del poder, son las calles. Ahora, todo esto que nos sucede se encuentra enmarcado en un contexto preelectoral. Hay que tomar esta marcha de 2 semanas como un reposicionamiento por aquellas provincias donde el gobierno perdió con su tesis en la última consulta popular. Provincias, si bien es cierto que son pequeñas en población, pero que son numerosas y que claramente se expresaron mayoritariamente, independientemente de que son pequeñas en población, en contra de las tesis del gobierno.
Mire, yo creo que aquí estamos hablando, poniendo un poquito la carreta delante de los bueyes. Aquí lo que tenemos que decir es que estas provincias son las afectadas por proyectos donde no se está tomando en cuenta lo que quieren sus pobladores. Y justamente la reacción aparece ante ese tipo de proyectos, ante ese tipo de irrespeto, ante ese doble discurso presidencial que dice que quiere defender la vida y lo que hace es atropellar la vida, es atropellar la dignidad, es atropellar además la forma de supervivencia de todas estas comunidades que están en las áreas donde están firmando este tipo de contratos mineros, de agredir el agua, además de violar la Constitución, que tiene un clarísimo artículo donde se habla de la prelación de los usos de agua. Eso está establecido constitucionalmente. Entonces, este es el país donde cualquier reglamento contrapone la Constitución y contrapone además instrumentos internacionales de derechos humanos. Marta, usted es una de las personas que se opone a la minería a gran escala en el país, una de las defensoras de la ecología, le ha valido incluso el reconocimiento público de majadera por parte del presidente de la República. En días pasados se firmó un contrato con la empresa Ecuacorriente que no ha tomado en cuenta algunas observaciones que ya han aparecido en un informe preliminar de Contraloría, y en el cual, entre otras cosas, se señala que la concesión se encuentra parcialmente dentro del bosque protector Cordillera del Cóndor, lo cual haría que este contrato sea inconstitucional si nos remitimos al artículo 405 de la Constitución, que señala que las personas naturales o jurídicas extranjeras no podrán adquirir a ningún título tierras o concesiones en las áreas de seguridad nacional ni en áreas protegidas de acuerdo con la ley. Mire, y sale la ministra de Ambiente diciendo simplemente que no está porque no está, y que por eso da la licencia. Denos las coordenadas, señora ministra. Estas cosas se hablan con seriedad, con coordenadas. Y también cuando se da una licencia ambiental para una actividad, no solamente es el tema de que esté o no esté en el área del bosque protector. ¿Cuáles son los estudios que tiene el Ministerio de Ambiente del impacto de actividades mineras a cielo abierto en el Ecuador, que es una zona de altísima pluviosidad? ¿Cuáles son sus análisis geológicos que indique qué elementos están en esos minerales de esas rocas y qué efecto pudieran tener por ejemplo, en el caso de Mirador dicen que van a ser 4 panecillos, más o menos los que pongan panza arriba, al quitarles el manto vegetal y todos estos minerales que allí están, digamos, y son inocuos como están, al estar expuestos al aire, a la lluvia, al formar lodos y lixiviados y luego entrar en las capas subterráneas y llegar también, usted sabe, al agua subterránea, ¿qué va a pasar con esa agua? ¿Cuáles van a ser los niveles de contaminación? ¿Hay algún estudio sobre eso? En las zonas desérticas donde se ha hecho minería a cielo abierto ha habido impactos ambientales. ¿Qué pasa en zonas, en ecosistemas frágiles, mega biodiversos? ¿Qué pasa en zonas además donde justamente hay nacimientos de fuentes de agua? ¿Qué pasa con las aguas subterráneas? Nada de eso nos han contestado con estudios serios. Por favor, no queremos convertir al Ecuador en un montón de pequeños Chernobyl. ¿Qué va a pasar? Nos dicen que son 19.500 millones de dólares en 19 años. Luego nos dicen, no, pero recibimos 4.500 millones porque hay que quitar los 10.000 millones que eso va con los costos de producción. Pero luego nos dicen, bueno, y esos 4.500 millones que son más o menos en 19 años serían a 250 millones por año. Yo solamente les recuerdo que solo en los estudios, porque todavía no se construye, de la refinería del Pacífico ya van gastados 500 millones de dólares. Entonces, también es cierto que pueden ser muchísimos recursos, pero también para un gobierno que dilapida recursos. ¿Qué significa generar este tipo de daño y de impacto? ¿Cuáles van a ser las consecuencias en la salud y en la vida de estas comunidades y de los descendientes de quienes habitan estas comunidades? Nada de eso se nos ha dicho. Queremos agradecer la presencia de la economista Marta Roldós, quien desde el activismo analiza las marchas, las manifestaciones realizadas, o mejor dicho, que se iniciaron el día de